Continuamos en Entre Líneas y decíamos en la presentación, bueno, habíamos hablado con Gustavo Córdoba, analista y consultor político, sobre lo ocurrido el último domingo y a partir de allí, que fue muchísimo lo que pasó y escuetamente hemos repasado en la presentación, ¿no? Sí, y cómo se reconfigura todo el escenario político a partir de lo que ocurrió el domingo y hacia dónde puede llegar a ir, ¿no? Porque esto Claro. no terminó acá. La reconfiguración se va a ir produciendo incluso después de que termine el proceso electoral, ¿no? Y Claramente. una cosa será si gana Massa y otra cosa será si gana Milei, Claro, ¿no? totalmente. ¿Qué pasa con el espacio de Milei si gana Massa? Sí. Bueno, Dudoso. vamos a escuchar a Gustavo Córdoba, analista y consultor político, con quien hablábamos hace un rato nada más y nos decía lo siguiente. Bueno, Gustavo, ¿qué primeras conclusiones te deja, bueno, el resultado de la elección del domingo, pero especialmente lo que pasó en la jornada de ayer, ¿no? Este reordenamiento que muchos imaginaban que iba a ocurrir en algún momento por la fuerte derrota que tuvo Juntos por el Cambio. Bueno, sí, previsible. Estamos hablando de una resignificación de los espacios políticos en la Argentina. Hay un fin de ciclo de la política tradicional. Hay tres opciones hoy pugnando por el poder. Una quedó más o menos descartada, pero fíjense que a futuro puede quedar un panorama como una derecha dividida en dos grandes frentes, uno monopolizado por Milei, Macri y Bullrich, otro con los radicales, Larreta, una parte del PRO, Schiaretti, Yarlora, y otra parte del peronismo de centro, centro-izquierda, o más de centro que de izquierda. Pero esto no lo vamos a saber ahora, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Todavía falta la segunda vuelta y es una elección compleja para todos, para Milei, para Massa, para el gobierno nacional, porque el contexto sigue siendo hostil, la economía no es un momento fácil para Massa. De cualquier manera, Milei tampoco la tiene fácil porque esta alianza forzada con Patricia Bullrich, a veces yo recuerdo un cantito que en la universidad se hacía mucho, que era cuando se suma, se suma, hay que saber sumar bien, ¿no? A veces hay sumas que restan, y creo que este puede llegar a ser uno de esos casos. ¿Por qué? Porque no los veo muy convencidos a los votantes de Bullrich de emigrar de esta forma a votar a Milei, y tampoco veo a los votantes de Milei entusiasmadísimos con la incorporación de Bullrich, toda vez que en la previa se dijeron y se tiraron con de todo, y por ahí uno entiende que están tratando forzadamente de hacer una estrategia política para tratar de ganarle al kirchnerismo. Kirchnerismo que, por otro lado, si uno vislumbrara los errores más groseros de esta campaña, debería incluir, por un lado, el error en el cierre de campaña de Milei cuando se atacó, digamos, al Vaticano y se intentó pedir una ruptura diplomática con el Vaticano. Vean, si querían hacer algo equivalente a la quema del cajón de Herminio Iglesias en el cierre del peronismo del 83, lo lograron. Porque mucha gente en el interior que quizás estaba dispuesta a votar a Milei, con eso, que atentaba contra el sentido conservador de la vida de los pueblos del interior, el sentido de la religiosidad, la cercanía con la iglesia, la credibilidad de la iglesia. Digo, que no es equiparable ni a la de la política, ni a la de los medios, ni a la de la justicia, ¿no? La credibilidad de la iglesia creo que le dio a Massa un plus electoral. Y por otro lado, esto de embarcarse en contra del kirchnerismo. Vean, yo entiendo que para mucha gente el antikirchnerismo es casi una profesión de fe. Yo lo entiendo. Pero entendamos también que el antikirchnerismo necesita de un kirchnerismo potente, con alto volumen, presente, y eso yo no lo estoy viendo, salvo que me haya perdido de algo en las dos últimas, en los dos últimos escenarios electorales para presidente. El kirchnerismo no pudo montar una candidatura propia. Claro, de hecho, Burris Digo, pareció durante la campaña hablarle a un protagonista que no estaba, ¿no? claro, entonces ese viaje que hizo Bullrich, que sabemos cómo terminó, ahora lo quiere emprender Milei. Y digo, si uno le mete un poquito de sentido común, podemos predecir muy fácilmente cómo puede terminar, porque la sociedad argentina dio un mandato el domingo, un doble mandato. Por un lado, que no quiere más locuras económicas, ¿no? Ustedes vieron que el pronóstico era que el lunes estallaba todo, que el dólar se iba a 2.500. Bueno, no pasó nada de eso. Estamos mal, muy mal,
pero hubo racionalidad en los sectores de la economía. El otro mandato es que la gente no quiere más grieta, que no quiere más violencia discursiva, que no quiere esta cuestión de aniquilar al adversario para tomar el poder. Digo, esas son reminiscencias de un pasado al cual nadie quiere volver. Eventualmente Massa y su campaña tan detallista, quirúrgica, ha demostrado, digamos, poder estar por encima de esa disputa. Y creo que ahí hay un gran punto a favor de él. Punto que de este otro lado, en esta alianza de Milei con Macri, no lo estoy encontrando. Veo las cosas muy forzadas, como el beso de anoche en TN entre Bullrich y Milei, ¿no? Eh, la, Uno se veía reflejado en una situación compleja, porque ninguno de los dos quería abrazarse ni besarse, ¿no? Pero bueno, el show debe seguir y se sacaron la foto. Gustavo, además Gustavo, sí, no lo puede dale. desdibujar a Milei, no le puede quitar parte de las características que lo llevaron al 30%. ¿Qué es hoy Milei? ¿Qué representa? Y qué ideas o proyectos lleva adelante, ¿no? Porque está muy confuso lo que es hoy Milei. Es como que si la propuesta original de él era, vamos a ir a 200 kilómetros por hora y no importa lo que haya enfrente, nosotros vamos a atravesar lo que se nos ponga enfrente, ¿no? Y ahora viene con un planteo, no, bueno, vamos a ver si ponemos en marcha el auto, vamos a ver con quién nos sentamos. Entonces, el núcleo duro de sus votantes, yo creo que no votaron a Bullrich por muchos motivos. Entonces, ahí vamos a ver, posiblemente en los días que siguen, qué parte del electorado de Milei va a defeccionar, que puede irse a la abstención o al voto en blanco, y lo mismo el votante de Bullrich. Yo no creo que el 100% del votante de Bullrich vaya tan alegremente a votar posiciones tan peligrosamente antidemocráticas como la que ha protagonizado Milei en los últimos días, ¿no? Gustavo, ayer Milei dijo, bueno, los que se tenían que ir de los votos de Bullrich ya se fueron el domingo porque evidentemente se fueron a Massa, ¿no? Metiendo ahí Mm. una cuña. ¿Crees eso, que ocurrió eso? ¿Que ya se movió el electorado el domingo? No, digo, si la tienen tan clara, ¿por qué no previeron que iban a salir terceros? Yo creo que los votantes tienen un margen de libertad muy importante. Ya no es tan fácil llevarlo de las narices como quizá la política estaba acostumbrada antes. En Córdoba sabemos muy bien qué es esto de votar de diferentes maneras en un mismo turno electoral. Recordarán ustedes que en un turno elegimos Cristina presidente, de la Sota gobernador, y en Córdoba capital y también en Río Cuarto elegimos intendentes radicales. Así que verán que no es para nada simple el panorama para la política, que está acostumbrada a cierta mansedumbre. Bueno, eso ya no existe más. El votante hoy tiene otro piné, tiene otro volumen, tiene otro, otro carácter, ¿no? Y le pone una impronta que la política ya no entiende. Ahí está el problema, ¿no? Digo, los movimientos inconsultos, fuera de contexto, generalmente caen mal. Y habrá que ver esta movida de ayer, en principio, vamos a ver cómo cae, pero yo creo que también va a ir en esa dirección. ¿Qué puede pasar con los votos de Schiaretti, Gustavo? Creo que hay una pausa inteligente de parte de Schiaretti y de Yarlora de tomarse una licencia para esquivar cualquier tipo de compromiso durante 10 días. Y me parece bien, porque todos tienen que reflexionar cuál es su rol en esta elección. Vean, nosotros ya elegimos a nivel país intendentes, concejales, gobernadores, diputados provinciales, senadores, diputados nacionales, ya elegimos todo lo que había para elegir. Queda tan solo y nada menos que elegir entre dos modelos de país, que son claramente contrapuestos. En ese contexto, creo que los votos de Córdoba pueden tener un olor definitorio para el que le toque ganar. Entonces, habrá que ver qué le ofrecen o qué le proponen a la provincia de Córdoba los dirigentes vinculados a Milei, o qué propuesta hay desde parte de Sergio Massa en este concepto de gobierno de unidad nacional. Yo entiendo que hoy es prácticamente inconducente hablar en esos términos, pero seguramente dentro de 10 o 15 días, cuando ya estemos en la víspera de una elección, creo que ahí sí se van a acelerar un poco esas definiciones. ¿Qué creo que a dónde pueden ir hoy los votantes? Creo que hoy el votante de Schiaretti en la provincia de Córdoba tiene una tendencia a votar más a Massa que a Milei. No obstante, no es muy grande la diferencia, pero sí está claro que
Massa puede hacer una elección completamente distinta a la que tuvo en la primera vuelta, básicamente por el temor que causa Milei en términos de gobernabilidad, ¿no? A todos nos genera también un poquito de preocupación esos desbordes de Milei que un día dice una cosa y en menos de 24 horas dice con la misma pasión lo opuesto, ¿no? Entonces uno no sabe a qué atenerse y ahí hay un grado de desconfianza que si la campaña de Massa trabaja bien la campaña del miedo como hizo en la primera vuelta, va a mejorar incluso en Córdoba su nivel de voto. Cambio rotundo en Córdoba, Gustavo, ¿no? Porque del antikirchnerismo sería relegado por el temor a Milei, Vuelvo a después de mucho insistir, tiempo. sí, pero vuelvo a insistir con que el kirchnerismo bueno, es entendible, digamos. Yo vivo en Córdoba, es muy entendible. He sido testigo del proceso histórico de la pelea del kirchnerismo con los gobiernos provinciales de Córdoba. Pero bueno, creo que la situación ha cambiado. El liderazgo dentro del peronismo nacional ya no es de Cristina, es de Sergio Massa. El domingo a la noche, cuando vimos a Massa en soledad, con la nueva estética, haciendo un discurso pulido, trabajado, mencionando uno por uno a todos los sectores a donde él iba a ir a buscar el voto, bueno, yo creo que ahí hay un cambio. El que no lo quiera ver, bueno, se pierde de entender qué está pasando en el contexto, pero claramente hoy el antikirchnerismo es un vehículo que es cada vez más chiquito, ¿no? Que lleva cada vez menos gente y creo que esa hay que leerla, ¿no? Digo, la dirigencia tiene que entender también que la sociedad ya no se prende a las antinomias, que la sociedad argentina también quiere superar las grietas. Será con Sergio Massa, posiblemente, pero bueno, creo que eso ya le corresponde el entendimiento a los dirigentes. Gustavo, ayer cuando se definió este acuerdo entre Milei, Bullrich y Macri, pareció quedar en un acuerdo de dirigentes, pero la actitud del radicalismo parece indicar que todo el poder territorial que tenía Juntos por el Cambio, tiene, no se alió ahí con Milei, ¿no? Que por ahí el poder territorial, el despliegue territorial, es una de las falencias que tiene Milei y no lo resolvería con el acuerdo con Bullrich. Mira, yo creo que para un radical hoy votar a Milei es una humillación, lisa y llana. Digo, después de todas las agresiones excesivas, ¿no? Y inconducentes, por otro lado, para Milei, yo no creo que un radical que se sienta radical lo pueda votar a Milei. Eventualmente podrá ir a la abstención, al voto en blanco, no votar a Massa o votarlo, pero votar a Milei para un radical, eventualmente si hay algún radical que lo vota a Massa, creo que no es radical, en el fondo, es más bien más conservador que radical o antiperonista que radical. Ahora, sí creo que el radicalismo hoy tiene una centralidad política que no tenía tiempo atrás. La Ujú. cantidad de gobernadores que tiene, el episodio de que ha renovado su dirigencia, la existencia, por ejemplo, de Maximiliano Puyaro, la existencia de Emiliano Jacobiti en la capital federal, hablan a las claras de que hay un proceso de renovación muy fuerte dentro del radicalismo y creo que lo único que le falta al radicalismo para protagonizar en primera línea la política nacional es tener un dirigente nacional en condiciones de ser presidenciable, pero todo lo demás ya lo tiene. Entonces, ahí está el gran defecto también del PRO, ¿no? Que tiene o tenía figuras presidenciales, pero fíjate que ya van dos intentos de Juntos por el Cambio, encabezados por el PRO, que han fracasado en términos electorales. Así que ahí viene también una autocrítica y un replanteo.